Bienvenidos, mis amados, nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Gracias por estar en sintonía de este canal. Gracias por comentar. Gracias por compartir tus ideas con nosotros. Hoy nuevamente vamos a hablar acerca de ese reformador de la Edad Media. Me refiero a Juan Hus. Antes de comenzar a narrar, mejor dicho, la historia de Juan Hus, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, amado, sí, al Espíritu Santo, porque Él es el agente divino que nos da el discernimiento espiritual y al cual Jesús dejó en esta tierra para que nos enseñase, nos condujese, nos santificase y nos llevase a la patria celestial. Oremos. Bendito y amante consolador, Espíritu de gracia y de verdad, Espíritu Santo, te imploramos tu presencia en este momento. Te imploramos, Señor, que nos des el don del discernimiento y nos dirijas en este tema. Glorifícate, pues, sobre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que te dejó hace 2000 años en esta tierra, en su representación, para que cumplieses con esta labor de llevarnos a salvo a la patria celestial. Gloria a ti y gloria a nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, amados, decíamos ayer o en el programa anterior que Juan Hus fue el reformador que Dios levantó. Juan Hus era de humilde cuna, es decir, había nacido en un hogar pobre y había perdido a su padre a temprana edad. Su piadosa madre, considerando la educación y el temor de Dios como la más valiosa hacienda, procuró asegurársela a su hijo. Hus estudió en la escuela de la provincia donde vivía y pasó después a la Universidad de Praga, donde fue admitido por caridad. En su viaje a la ciudad de Praga fue acompañado por su madre, que siendo viuda y pobre no pudo dotar a su hijo con bienes materiales. Pero cuando llegaron a las inmediaciones de la gran ciudad, se arrodilló al lado de su hijo y pidió para él la bendición de su Padre Celestial. Muy poco se figuraba aquella madre de qué modo iba a ser atendida su plegaria. De manera que esta madre, cuando llegó a la ciudad de Praga para dejar a su hijo, para que él pudiese desarrollarse a través del estudio, lo deja en las manos de nuestro Dios. Y la historia nos dice que esta mujer que encomendaba a su hijo a Dios no se figuraba de qué modo Dios lo utilizaría. Esto se parece mucho a la historia de Ana, la madre de Samuel. Ana había encomendado a Samuel a muy temprana edad, lo había dedicado a Dios, así que lo llevó a la edad de 7 años al templo, y después de dejar a Samuelito en las manos de Dios, consagrándolo a él, entonces lo presenta a el sacerdote Elí. Y desde ese momento el niño Samuel se desarrolló prominentemente, y las escrituras nos dicen que este era un niño consagrado a Dios por sí mismo. Su madre lo había consagrado, pero él había hecho el voto de permanecer fiel a Jehová, y a lo largo de toda su vida fue usado poderosamente por nuestro Dios para conducir a un pueblo, para ministrar en un pueblo. Muy bien, asimismo sucedió, como hemos dicho, con el niño Juan Hus.
En la universidad, el joven Hus se distinguió por su aplicación, su constancia en el estudio y sus rápidos progresos, al par que su conducta intachable y sus afables y simpáticos modales le granjearon estimación general. Era un sincero creyente de la Iglesia romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que dicha iglesia profesaba conceder. Con motivo de un jubileo fue él a confesarse, dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba y se unió a las procesiones para poder participar de la absolución prometida. Lo mismo que sucedió en ese tiempo con Juan Hus en el siglo XV, todavía sigue sucediendo en nuestro tiempo, cuando se realizan aquellas caravanas de procesiones donde pasean a la estatua de la susodicha Virgen María. Los creyentes romanistas, los creyentes católicos se unen a esas procesiones haciendo votos, esperando que sus pecados sean perdonados, asegurándose de esa manera que cuando mueran van a ir de inmediato a vivir en el cielo. De manera que esta es una situación que a lo largo de los siglos en el mundo cristiano ha sucedido, especialmente en el mundo cristiano católico. Nos sigue diciendo la historia que Juan Hus fue a confesarse y le dio a la iglesia las pocas monedas que llevaba, se unió a las procesiones para participar de la absolución prometida. La absolución prometida, mi amado, es el perdón de los pecados y la garantía de que al morir entraría al cielo inmediatamente. Terminando su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y como lograra en poco tiempo darse a conocer, no tardó en ser elegido para prestar sus servicios en la corte del rey. Fue también nombrado catedrático y posteriormente rector de la universidad donde recibiera su educación. En pocos años, el humilde estudiante que fuera admitido por caridad en las aulas llegó a ser el orgullo de su país y a adquirir fama en toda Europa. De esa manera, nuestro Dios exalta a aquellos hombres que han decidido consagrar sus vidas a Él. Aunque Juan Hus estaba militando en la iglesia babilónica, en la madre de las rameras, él creía firmemente que era la iglesia verdadera y que a través de ella nuestro Dios derramaba bendiciones sobre el ser humano. Él pensaba que también iba a ser objeto de esas bendiciones, sobre todo la bendición más importante, la absolución de sus pecados. Él creía fervientemente en eso. Y nuestro Dios, echando mano de aquel versículo del libro de los Hechos que dice, pasando por alto los días de vuestra pasada ignorancia, Dios llama ahora a los hombres que se arrepientan de sus pecados. Entonces, nuestro Dios está pasando por alto la ignorancia con respecto a la salvación que tenía Juan Hus y lo bendice y lo va preparando progresivamente para llevarlo a ese momento cumbre en que Juan Hus se convierta en un portaestandarte de la verdad en este mundo. Vamos a ver qué otra cosa nos dice la historia respecto a Juan Hus. De manera que Juan Hus se convirtió en un hombre famoso en Europa y ministraba a las órdenes del rey. Mas otro fue el campo en donde Hus principió a trabajar en busca de reformas. Algunos años después de haber recibido las órdenes sacerdotales, fue elegido predicador de la capilla llamada de Belén. El fundador de esta había abogado
por considerarlo asunto de gran importancia en favor de la predicación de las Santas Escrituras en el idioma del pueblo. No obstante la oposición de Roma, esta práctica no había desaparecido del todo de Bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y los peores vicios reinaban en todas las clases de la sociedad. Hus denunció sin reparo estos males, apelando a la palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. De manera que Juan Hus se convierte en el predicador de la iglesia principal allí en aquella ciudad y abre las escrituras para enseñarlas a el pueblo común, y lo está haciendo pasando por encima de los deseos de la iglesia de Roma. La iglesia de Roma quería mantener al pueblo en ignorancia con respecto a la salvación que está trazada en las Sagradas Escrituras. Muy bien, un vecino de Praga llamado Jerónimo, aquí entra en escena su amigo, el hombre que se va a convertir en su amigo, en su mano derecha en esta batalla a la cual él se iba a enfrentar. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar tan estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. ¿Quién era Wycliffe? Otro reformador en el mismo tiempo de la Edad Media, pero este reformador había batallado, era en Inglaterra, mientras que Hus estaba batallando en Praga. Dios siempre tiene agentes, amado, atalayas, en diferentes lugares del mundo, batallando a la misma vez, al mismo tiempo, con los mismos conceptos, con las mismas inclinaciones de obediencia y lealtad a Él. Y lo mismo está sucediendo en nuestro tiempo. Hay atalayas en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África. Dios tiene siempre un atalaya, por lo menos, en cada lugar del mundo. Y así mismo estaba sucediendo con Juan Hus y estaba sucediendo con Wycliffe en Inglaterra, y el Señor le colocaba a cada uno de sus atalayas un ayudante que tenía dones parecidos y dones diferentes a los de estos reformadores. Muchas veces el reformador tiene un carácter o un genio impetuoso, temerario, y el Señor le coloca un ayudante tranquilo, un ayudante pasivo, un ayudante reflexivo, y entre los dos se combinan para convertirse en un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo. Esperamos que el Señor también haya creado o haya designado a un compañero o compañera para ti, mi amado y amada, en esta batalla que se avecina. Muy bien. Un vecino de Praga, Jerónimo, que con ulterioridad iba a colaborar estrechamente con Hus, trajo consigo al regresar de Inglaterra los escritos de Wycliffe. La reina de Inglaterra, que se había convertido a las enseñanzas de la reina de Inglaterra había abandonado la iglesia romana y se había convertido a la prédica de Wycliffe. Ya era una protestante. Es lo que nos está diciendo el relato. Era una princesa bohemia, es decir, esta princesa reina de Inglaterra había nacido en Praga, y por medio de su influencia las obras del reformador obtuvieron gran circulación en su tierra natal. Así es, entonces las obras de Wycliffe fueron llevadas a Bohemia, donde obtuvo gran prominencia, donde
eran recibidas con avidez y leídas, por supuesto. Hus leyó estas obras de Wycliffe con interés, tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que Wycliffe proponía, aunque sin darse cuenta, Hus había entrado ya en un sendero que había de alejarle de Roma. Entonces nuestro Dios estaba conduciendo a Hus desde su niñez. La madre de Hus era una mujer piadosa y había educado a Hus como temeroso de Dios, de reverenciar a nuestro Dios, de empezar a amar a nuestro Dios. Así que cuando Hus fue llevado a la ciudad de Praga para continuar sus estudios y prepararse para la vida, eligió ser sacerdote y Dios andaba con él, preparándolo, y luego le coloca a un compañero que lo ayudaría mucho más en la tarea que iba a emprender. Y fíjate cómo nuestro Dios va preparando el camino. Ya había llevado a una princesa de Praga, la había convertido en reina en Inglaterra. Y como reina había conocido los escritos de Wycliffe y esa mujer había entregado ahora su vida a Cristo, había dejado de creer en la iglesia romana y había entregado su vida a Cristo. Y esa mujer utilizó los escritos de Wycliffe y los mandaba a Praga, donde estaban sus conciudadanos primitivos, por supuesto, porque ella era de Praga. De manera que los escritos de Wycliffe enviados por ella fueron recibidos con gran gozo en tierras bohemias. Dios va preparando el camino para lo que ha de acontecer en nuestras vidas. Entonces, Juan Hus recibe los escritos de Wycliffe que le ha entregado Jerónimo, los lee y considera que Wycliffe es un verdadero cristiano, que lo que Wycliffe ha escrito en sus obras están estrechamente vinculadas con las Sagradas Escrituras. Y de esa manera, Hus, sin saberlo, se va convirtiendo de romano a un protestante. Por supuesto, todavía el protestantismo no había surgido como tal, porque tenemos que llegar al momento en que aparece Lutero, que es el que genera esta otra corriente religiosa, el protestantismo. Pero ya desde Hus podemos decir que el protestantismo se venía gestando progresivamente. Por aquel entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, otros hombres que provenían de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del evangelio y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa. Y esto me está haciendo recordar la última prédica del pastor Miguel Ángel Ortiz, cuando él está diciendo que nuestro enemigo común es el papado, que no debemos hacer componendas con él, que no debemos amistarnos con el papado, porque es nuestro enemigo ancestral y nuestras prédicas deben estar centradas en esa doctrina, en esa creencia. Y debemos enseñar a nuestros feligreses que nuestro enemigo es el papado y no debemos entrar en conversaciones amistosas con él. Y hacerlo sería traicionar la causa de Cristo. Hacerlo sería traicionar a estos hombres que Dios levantó desde la Edad Media para denunciar que el papado es el cuerno pequeño, es el hombre inicuo, el cual es producto de la mente macabra satánica. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Estos dos extranjeros que provienen de Inglaterra empiezan a predicar en contra del papado. Y vamos a ver lo que va a suceder ahora. Dos extranjeros procedentes de Inglaterra, hombres instruidos que habían recibido la luz del evangelio, no eran cualquier hombre. Eran hombres instruidos, hombres preparados, hombres que
no solamente tenían conocimiento de la Biblia, conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino que también tenían conocimientos seculares, eran hombres preparados y venían a esparcirla en aquellas apartadas regiones. Comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa, pero pronto las autoridades les obligaron a guardar silencio. Eso también va a pasar con nosotros. En la medida que prediquemos la verdad en este sentido, los papistas no se quedarán tranquilos, van a tratar de impedir que sigamos predicando. Y déjame decirte, amado, que esto no debemos dudarlo, como tal vez algunos lo estén haciendo. Y te voy a poner un ejemplo. No hace mucho, un hombre que no era religioso, pero tenía conocimientos de la medicina natural y de la biología humana, se hizo muy famoso por las redes sociales. Este hombre hablaba muy fluidamente, era un hombre que se veía que era preparado, que no era un ignorante, que repetía lo que otro decía, sino que era un investigador. Y este hombre expuso en muchas ocasiones las fórmulas que se necesitan para tener salud, para mantener nuestro cuerpo saludable. Fórmulas que nos sirven para evitar el cáncer. Este hombre, después de adquirir la fama en todo el mundo por sus videos, fue amenazado por algunas corporaciones que no les interesaba que que estos videos de este hombre se siguiesen viendo. ¿Por qué? Porque perderían dinero. Este hombre llevaba a las gentes a procurar una alimentación sana, a medicarse naturalmente y obviando a las medicinas corporativas. Finalmente, este hombre no hizo caso de las amenazas y apareció muerto. ¿Quién le quitó la vida a este hombre, amado? Lo dejo a tu conciencia, porque yo sé que vas a tener la respuesta correcta. Lo mismo va a suceder con los papistas y aquellos que no van a dejar de predicar, que no van a cejar en su empeño de mostrar al mundo la corrupción del clero y la mentira sobre la cual han sostenido su religión. Los papistas van a tratar de acallarlos con amenazas, pero al no hacerles caso a esas amenazas, finalmente recurrirán a la muerte. De manera que, como dice Jesús, os lo estoy diciendo de antemano para que cuando acontezca no os sorprenda. Sigamos adelante con la historia de Hus. No obstante, como no quisieron abandonar su propósito, recurrieron a otros medios para realizarlo. Eran artistas a la vez que predicadores y pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública dibujaron dos cuadros que representaban uno, la entrada de Cristo a Jerusalén, manso y sentado sobre un asno, y seguido por sus discípulos vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino y descalzos. El otro cuadro representaba una procesión pontifical en la cual se veía al Papa adornado con sus ricas vestiduras y con su triple corona, montado en un caballo magníficamente enjaezado, precedido por clarines y seguido por cardenales y prelados que ostentaban deslumbrantes galas. Entonces, estos dos hombres, conocedores del Evangelio, dibujaron dos cuadros y los presentaron en la plaza. En un cuadro estaba Cristo entrando a Jerusalén montado sobre un pollino,
seguido por sus discípulos con ropas humildes, y en el otro cuadro presentaba al Papa ricamente vestido con sus alhajas, con su corona, seguido por obispos y cardenales, etcétera, vestidos con tal magnificencia que hacían notar la gran diferencia que existía entre el papado y Cristo y sus discípulos. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Encerraban estos cuadros todo un sermón que cautivaba la atención de todas las clases sociales. Las multitudes acudían a mirarlos, ninguno dejaba de sacar la moraleja y muchos quedaban hondamente impresionados por el contraste que resultaba entre la mansedumbre de Cristo el Maestro y el orgullo y la arrogancia del Papa que profesaba servirle. Praga se conmovió mucho y después de algún tiempo los extranjeros tuvieron que marcharse para ponerse a salvo. Pero la lección que habían dado no dejó de ser aprovechada. Los cuadros hicieron impresión en Hus y le indujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wycliffe. Aunque todavía no estaba convenientemente preparado para aceptar todas las reformas recomendadas por Wycliffe, alcanzó a darse mejor cuenta del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero católico. Esa experiencia también va a sucederse en el mundo. El mundo va a abrir los ojos tarde o temprano. Sin embargo, yo creo que va a ser en nuestro tiempo más temprano que tarde, porque el pecado debe terminarse pronto. Cristo va a regresar pronto, de manera que Cristo no va a regresar si la verdad del Evangelio no es impartido en todo el mundo, como está sucediendo actualmente a través de las redes sociales. De Bohemia extendióse la luz hasta Alemania, y en Alemania es donde vamos a encontrar a Martín Lutero en el siglo XVI. Algunos disturbios en la Universidad de Praga dieron por resultado la separación de centenares de estudiantes alemanes, muchos de los cuales habían recibido de Hus su primer conocimiento de la Biblia y a su regreso esparcieron el Evangelio en tierra de sus padres. Así es, amado, y eso va a suceder nuevamente. Habrán hijos, estudiantes que aceptarán la verdad para este tiempo y cuando la hayan aceptado regresarán a sus hogares y transmitirán ese conocimiento a sus padres y a sus amistades en los lugares de donde proceden. Las noticias de la obra hecha en Praga llegaron a Roma. Ojo aquí. Eso me hace acordar cuando en el Evangelio nos dice que la fama de Jesús se extendía por todas partes y esa fama llegó a oídos de los fariseos y de los saduceos y de los esenios y de los celotes. Llegó a oídos de ellos, también llegó a oídos de Herodes. Esa experiencia con Cristo está sucediendo con Juan Hus y con Wycliffe. Y nosotros también la vamos a experimentar de una u otra forma. Nuestra fama se va a extender por todo el mundo. Una fama no en el sentido que el mundo lo interpreta como que si fuesen artistas, no. Una fama que tiene que ver con la preparación a un pueblo, con la preparación de hombres y mujeres que se han santificado y están pregonando la verdad en todo el mundo. Esa es la fama. Pronto fue citado Hus a comparecer ante el Papa. Obedecer habría sido exponerse a una muerte segura. Entonces el Papa ha emitido una orden para que Hus, como sacerdote que era, se presentara ante él. Pero Hus se da cuenta que asistir a esa
a esa reunión con el Papa sería asegurarle la muerte. El rey y la reina de Bohemia, la universidad, miembros de la nobleza y altos dignatarios dirigieron una solicitud general al pontífice para que le fuera permitido a Hus permanecer en Praga y contestar a Roma por medio de una diputación. Entonces, Hus, que se encontraba en Praga, fue citado por el Papa, que estaba en Roma. Los dignatarios, el rey, la reina, las amistades nobles de Juan Hus le aconsejaron que no fuera a Roma, sino que respondiera a las preguntas del Papa, lo hiciera a través de una diputación, es decir, a través de personas que fueran encargadas de llevar sus respuestas a Roma. Nos sigue diciendo, mientras Hus permanecía en Praga, en lugar de acceder a la súplica, ¿cuál era la súplica? Que Juan Hus respondiera a las preguntas del Papa desde Praga, a través de una carta, a través de una delegación de personas. Pero la respuesta papal fue la siguiente: en lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus. O sea, por negarse a entrevistarse con él personalmente, entonces el Papa se ha molestado y de una vez dictaminó una sentencia contra Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. Entonces, por la negativa de Hus, el Papa procedió a condenarlo y también a condenar a la ciudad de Praga. Condenar a la ciudad de Praga significa que ya no tenían la bendición papal y que su destino sería toda la ciudad iría al infierno. La doctrina papal con la cual ha aterrorizado a la humanidad durante más de 1260 años. Y lo sigue en nuestro tiempo, sigue aterrorizando a la humanidad con esa doctrina de que si no le obedecemos nos va a mandar al infierno. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general, horror. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo, que veía en el Papa el representante de Dios mismo y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. La gente creía que las puertas del cielo se cerrarían contra los lugares condenados por el entredicho, y que entre tanto que el Papa no se dignara a levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. Es decir, mientras la ciudad estuviera maldita por el Papa, las personas que morían según la doctrina católica no podrían entrar al reino de los cielos, sino que estarían como especie de un limbo. Y la gente temía eso, que sus difuntos no entraran al cielo. Ellos mismos, si llegaban a morir en ese momento de esa maldición que pronunciaba el Papa, ellos si morían no podían entrar al cielo y eso les aterrorizaba. Fíjate lo que nos sigue diciendo. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias se cerraban, los sacerdotes no predicaban, los sacerdotes no daban la hostia, los predicadores no asperjaban su agua bendita, ¿no? Etcétera, etcétera. Los sacerdotes no casaban a las parejas, los sacerdotes no enterraban a los muertos, a las personas que habían muerto, y eso era para la población de Praga y de cualquier parte del mundo, era una situación totalmente horrorosa. En señal de tan terrible calamidad, se suspendían todos los servicios religiosos,
Las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar la conciencia de los hombres. La conciencia de los hombres fue dominada por Roma durante largos siglos, amado. Y la famosa Agenda 2030 lleva como objetivo alcanzar eso mismo, el mismo poder que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media, pretende obtenerla a través de esta Agenda 2030 para nuestros días. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas las calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. También no va a suceder eso. Nosotros, los que no querramos aceptar la nueva ley o las nuevas leyes del orden mundial, las leyes espirituales que van a ser impuestas por las leyes civiles, cuando Roma dictamine leyes contra X país, si en el país hay personas como nosotros que no vamos a aceptar esas nuevas normativas, las personas de ese país que no han sido tocadas o que no se dejaron convencer por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, de entregar sus vidas a Cristo, ellos mismos van a pedir que nosotros seamos entregados a la fuerza pública, ¿sí? Para que seamos encarcelados, para que seamos dignos de muerte. Sí, amado, es la misma situación que se va a presentar. Y nos dice aquí, para que el reformador fuese entregado a las decisiones de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal. Escribió a los amigos que había dejado en Praga: si me he retirado de entre vosotros, es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Muchas veces, amado, algunos de nosotros hemos tenido que abandonar las congregaciones a donde hemos militado y las hemos abandonado por amor a nuestros hermanos espirituales, porque ellos tienen que tener una experiencia propia y muchas veces nuestra experiencia particular va a inquietarlos, porque también aquellas otras personas que no están trabajando en su santificación o la tienen en muy poco, van a atentar contra sus hermanos espirituales que sí están preocupados. De manera que muchas veces, para no alentar la discordia, para no alentar las expresiones de falsos testimonios, muchas veces hemos tenido que decidir abandonar esas congregaciones, colocarnos aparte, como hizo Juan Hus, se regresó a su pueblo para evitar que la ciudad de Praga sufriera. Entonces, para evitar que la congregación sufra todo lo que les he mencionado, entre otras cosas, es mejor retraerse y adorar a nuestro Dios en nuestros hogares o reunirnos con aquellas personas que piensan exactamente igual que uno, hasta que los que quedan en las congregaciones maduren, abran los ojos y determinen tomar una decisión con respecto a sus vidas en esas congregaciones. Y eso va a ir en aumento cada día en nuestro tiempo. Entonces Juan Hus dijo: si me he retirado de entre vosotros, es para seguir los preceptos y el ejemplo de Jesucristo, para no dar lugar a que los malintencionados
se expongan a su propia condenación eterna y para no ser causa de que se moleste a los piadosos. Me he retirado además por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros. Sí, nosotros también podemos decir lo mismo. Me he retirado de la congregación porque en esa congregación se me prohíbe predicar en contra del cuerno pequeño. Se me prohíbe predicar acerca del sellamiento. Se me prohíbe predicar acerca del juicio de los vivos. Se me prohíbe predicar acerca del zarandeo. Se me prohíbe predicar acerca de la reforma pro salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, amado. Igual que sucedió con Juan Hus. Me he retirado además por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros, mas no os he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir. Entonces Juan Hus ya sabía que la actitud que había asumido por su convicción finalmente lo llevaría a la muerte tarde o temprano. Lo mismo va a suceder con nosotros y debemos tenerlo presente. Nuestras decisiones nos van a llevar finalmente a la muerte. Pero es mejor morir ahora que morir eternamente. Si morimos ahora defendiendo la verdad enteramente por encima de las conveniencias de algunos, si morimos ahora, viviremos para siempre con Cristo, porque Cristo nos ha ofrecido esa promesa, nos ha prometido esa bendición. Muy bien. Y para concluir, amado, por el día de hoy, mira lo que nos dice este relato en su último párrafo. Hus no cesó de trabajar, viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Como lo dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 8. Mi amado, espero que esta corta lectura de la vida de Juan Hus, de su experiencia, te sirva a ti para crecer y a mí también. Por lo pronto, vamos a dejar esta lectura hasta aquí y la continuaremos en el próximo programa. Te envío un fuerte abrazo.